Choque, cheque, choque, cheque, cheque ya. Choque, cheque ya. Choque, cheque ya. Choque, cheque, choque, cheque, cheque ya. Choque, cheque. ¿Tuviste un accidente de auto? Si chocas, después de llamar al 911, llámanos y nos encargamos de todo. Pero debes hacerlo antes de los 14 días para no perder tus beneficios. En Choque Cheque Ya resolvemos todo en una sola llamada. Siempre estamos a tu lado. Choque, cheque ya. O llama al 305-570-1633. Choquechequeya.com. Hola amigos televidentes, ¿cómo están? Otra vez Andy Zapata aquí del estudio de Choque Cheque Ya, donde le ayudamos a entender cuáles son los beneficios, cómo se entiende este rompecabezas que digo yo, de accidentes de trabajo, accidentes laborales, accidentes, resbalones y caídas, y lo más frecuente, los accidentes de carro. ¿Qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer después de un accidente? Hoy le tenemos un amigo, un litigante, un peleador, un luchador, alguien que realmente sabe y conoce de accidentes, porque él trabajaba para la firma de los seguros. Entonces él sabe más que cualquiera en este pueblo de Miami, de la Florida, cómo se debe trabajar un accidente de carro, de accidente de laboral o accidente de resbalón y caída. Jordan, ¿cómo estás? Muy bien, Andy, mucho gusto y estoy encantado de estar aquí de nuevo en Choque Cheque. Chévere. Jordan, vamos a hablar un poquito de los reportes, del tiempo que se debe reportar y qué no se debe reportar después de un accidente de resbalón o un accidente de carro. ¿Qué no se debe hacer? Bueno, después de un accidente de carro, después de un resbalón y caída, lo primero que tiene que hacer es reportarlo. En el sitio que esté, si es un resbalón y caída en un supermercado, siempre tiene que reportárselo al manager. Siempre tiene que reportárselo a un supervisor, porque necesitas un documento comprobando que sí sucedió un accidente en ese sitio. Cuando vayas a un doctor, tenga mucho cuidado que se va a reportar al doctor, porque el doctor no es un abogado y el doctor no es el que va a evaluar el reclamo suyo que vas a hacer por lesiones personales. O sea que si le empiezas a contar una historia de cómo sucedió el accidente y todos los detalles del accidente, eventualmente cuando presentes un reclamo, las compañías de seguro van a mirar esos récords médicos, todas las notas del doctor, y cualquier palabra que sea contrario de lo que realmente sucedió, lo van a usar contra ti. Es como decir en la ley criminal, el Quinto Amendment. Trata siempre de, tener mucho cuidado qué es lo que le van a decir, porque siempre lo van a usar contra ti en el evento de un reclamo o quizás un juicio. Correcto. Son muy importante, pero una de las cosas que yo he visto cuando los pacientes vienen a nosotros, a los doctores, posiblemente uno tenga un dolor en el cuello y la rodilla, pero como el cuello le duele más, no mencionan la rodilla. Entonces, le hacen devalorizan el caso de ellos. Qué importante es decirle todos los dolores que sucedieron del accidente, porque a veces también la semana pasada antes del accidente yo estaba levantando un colchón y me aporreé la espalda, pero eso realmente no fue parte del accidente. ¿Qué le deben decir al doctor y qué no le deben decir al doctor? Bueno, siempre tiene que decirle al doctor todo. Después de un accidente de carro, por ejemplo, al día siguiente o 2 días, quizás no te sientes dolor, te sientes un poco de incomodidad, pero no te sientes dolor en ciertas partes del cuerpo. Eventualmente sí se pueden desarrollar hematomas en otros lugares. No te dolía el cuello el día del accidente, pero a una semana te empezó a doler. Cuando vayas al doctor, siempre dile que te duele casi todo. Tienes que decirle al doctor, me siento incómodo en todas partes de mi cuerpo, porque tú realmente no sabes cuál es la gravedad de tus lesiones. Y más importante, si no se lo dice, si, como dijo Andy, en 1 semana o 2 semanas te empieza a doler el cuello, porque eso son cosas que se manifiestan después. Si no lo reportaste el primer día, la compañía de seguro, cuando hacen un reclamo por lesiones personales, va a usar esos detalles para disminuir el caso. Correcto. Cuando va a hacer la evaluación, van a decir, esta persona realmente no tenía ningún dolor en el cuello, no tenía ninguna lesión personal en el cuello, porque no lo reportó. Eso no existe. Aquí la gente, las lesiones sí se manifiestan a través del tiempo, y más después de un accidente, que con la adrenalina
uno siempre está pensando, tengo que llamar a la policía, tengo que arreglar el carro, estoy tarde para el trabajo, no está pensando en cuáles son las lesiones hasta que llega a la casa, relax, y cuando ya se empieza a enfriar. A enfriar el cuerpo, es cuando uno realmente se nota cuáles son las lesiones que tuvo. Entonces trata siempre de reportárselo todo al doctor, porque uno nunca sabe cómo se van a manifestar las lesiones. Abogado, una de las síntomas que yo he visto que la mayoría de la gente no le dice al doctor, pero que tiene un valor del caso muy importante, son los dolores de cabeza. Porque cuando uno tiene un dolor de cabeza, es un trauma a la cabeza, al cerebro, y ese trauma tiene un valor porque ya es el cerebro de uno. Entonces el valor después del accidente, cuando uno tiene lo que se llama un concussion syndrome, no sé cómo se dice en español, pero es un concussion, eso tiene un valor gigante. Entonces a veces la gente dice, no, tuve un dolor de cabeza como por 5 días cuando me caí o cuando tuve el accidente que me di contra el vidrio, pero se me fue. Eso es importantísimo que se lo digas al doctor, porque después de ahí podemos hacer un examen en la cabeza a ver si hay algo, una secuela o algo más grave, un trauma microscópico. Y ahora la tecnología que tenemos, que son los MRIs, que se llaman MRI de DTI, son capacitados de detectar ese microtrauma que se dice. Y ese microtrauma en la cabeza tiene un valor gigantísimo para su caso. Como dice el abogado, importantísimo de reportar todos los síntomas después del accidente, aunque ya no los tenga. Doctor, tuve este síntoma, pero ya se me fue. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor él dice, vamos a estudiar todo de todas maneras. O si todavía lo tienen, es importantísimo que le digan al doctor, todavía tengo este dolor de cabeza que va y me viene. No sé por qué después del accidente. Y Andy, ese es el mejor ejemplo de una lesión que se manifiesta a través del tiempo. Porque un dolor de cabeza después de un accidente quizás es normal, quizás es un dolor de cabeza del estrés del accidente, pero quizás no te diste cuenta y te diste con el timón del carro o con el vidrio. Uno nunca sabe porque en ese momento no te das cuenta de todo lo que realmente sucedió. Pero si tienes un dolor de cabeza, siempre repórtelo al doctor, porque para que te hagan un scan inicialmente, pero la secuela, como digo Andy, algo que se puede manifestar a través del tiempo, quizás de 6 a 8 meses después de un accidente, te empiezas a dar cuenta que la memoria te falla. Cuando empiezas a hablar, te empiezas a trabar. Yo como el español, que me trabo mucho. Cosas así que no te pasaban antes. Tienes dificultad en concentración cuando estás trabajando o estudiando o hasta leyendo. Son cosas que quizás son secuelas de un accidente, de un trauma, como dijo Andy, un microtrauma, que no era algo que hace 10 años se reconocía, que se miraba mucho, pero ahora muchos doctores se están dando cuenta que un impacto a la cabeza, una concusión, o no sé cómo se dice realmente en español, pero una concusión, como digo yo, quizás te pueda causar secuela a través de 6, 8 meses o quizás hasta años después de un trauma o un microtrauma. Antes del show, estamos hablando de un cliente que tuvo Jordan, donde tuvo un resbalón en un hospital y no lo reportó por X cantidad de tiempo. Cuéntanos un poquito de esa situación, no de específicos, pero realmente lo que quiero entender, que los audientes entiendan, la audiencia entienda, es que qué importante es reportarlo y a quién, y qué pasa si no lo reportas a tiempo, cuáles son las acusaciones que te puede el seguro acusar de. Bueno, desgraciadamente tengo un cliente que no reportó un accidente. Y lo siento mucho por este señor porque verdad que ha pasado un dilema demasiado grande. Estuvo en el hospital atendiendo a su marido que estaba en una coma, estaba en el ICU. Y había una máquina conectada al señor y le habían comentado las enfermeras que ella tenía que ir a ayudarlo en caso que se empezaba a ahogar, sí. Entonces, cuando ella fue a ayudarlo, no se dio cuenta que había unos cables de una máquina y se cayó. Tuvo hematoma en el cuerpo entero, costilla fracturada, el brazo fracturado, pero en ese momento, como ella estaba atendiendo a su marido, no era la prioridad. Claro, su marido está en una coma en el ICU, claro. No está pensando en eso. Y pasaron 3 semanas antes de que ella fue primera vez a un doctor. Y por esa razón, en esas 3 semanas que no lo reportó, que ahora estamos en reclamo, estamos en litigio, estamos luchando por ella,
la compañía de seguro y el hospital no quiere pagar, no quiere compensarla por sus lesiones que realmente tuvo, exclusivamente por esa razón, porque no lo reportó. Entonces ahora la están acusando que lo inventó. Esto es algo que lo inventó, que nunca sucedió, y si sí sucedió, no sucedió en el hospital. Y estamos luchando por ella porque verdad que se merece toda la compensación, porque lo que ha pasado ha sido demasiado. Entonces siempre reporta el accidente, aunque sea, díselo, si fue a un hospital, díselo a la enfermera, si fue a un mercado, díselo al manager, díselo a alguien y repórtalo, toma fotos, haz lo que tengas que hacer para que sí haya evidencia que sí sucedió, para que el seguro eventualmente no te diga que no sucedió y no te paguen a ti. Wow, qué tristeza de ese caso. Amigos, anoten el teléfono en pantalla. Muy importante de que tengan un amigo como Jordan Rosales que le explique bien el caso. Él lleva años en esto, él es local, él puede reunirse contigo en persona, que vayan a la oficina de él, si quieren vengan a la oficina mía, pero él les va a dar el teléfono de su oficina, posiblemente el teléfono del personal, para que le puedan llamar con cualquier duda al final del show. Entonces quédense aquí un ratico para que entiendan bien cómo es todo este rompecabezas de casos legales y cómo se manejan. Cuéntame un poquito de la compensación que realmente la gente tiene la capacidad de compensar después de un accidente. ¿Cuáles son los límites? ¿Qué no se debe compensar? ¿Qué no se puede compensar? ¿Y qué realmente, cuál es el máximo de compensación que la gente puede tener? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque la compensación siempre va a depender y mucha gente no entiende, porque siempre pasan por el palmetto, como dice Andy de vez en cuando, que pasen por el palmetto, ven los letreros, que cierto bufete de abogado me consiguió X cantidad. Eso siempre va a depender en los detalles del caso, cuáles fueron la gravedad de las lesiones y también de cuánto es la póliza de seguro que tiene la persona que causó el accidente. O si es un mercado, cuánto es la póliza de seguro que tienen ellos. Entonces, eso se supone que es el máximo que se puede recuperar. Mucha gente en Miami tiene póliza de seguro de solamente $10,000. O sea que uno tuvo un accidente de carro y como estábamos hablando, tuvo un microtrauma, pero la póliza de seguro son solamente $10,000. Entonces, normalmente si el seguro va a pagar los $10,000 y más si fue una lesión como esa. Claro. Pero de vez en cuando el seguro no paga y nosotros hacemos el reclamo, le mandamos todos los récords médicos para comprobar que lo que sucedió y algunas veces no paga. Entonces, en ese instante sí iniciamos la demanda directamente con el seguro porque no pagaron cuando debería haber pagado, y ahí entonces ya el límite no importa tanto. Yeah. Pero hay límites de póliza de seguro de $100,000. Si es un sitio comercial, normalmente es $1 millón. Pero aunque esa es la póliza de seguro y es el máximo, no necesariamente quiere decir que ese va a ser lo que se va a poder recuperar, porque como dije, siempre va a depender en los detalles. Todos los casos son completamente diferentes. Un señor de 50 años que tuvo un accidente y un estudiante de 20 años no van a recuperar lo mismo, porque las compañías de seguros miran una hernia en un disco cervical. Un señor de 50 años no es lo mismo una hernia cervical de una persona de 20 años. Yeah. Claro, a través del tiempo esas cosas se desarrollan y una persona de 20 años no es normal que tenga una hernia en la cervical. Entonces los seguros siempre los miran diferente. Entonces van a pagar un poco más para una persona que tiene 20 años que 50. Entonces siempre depende de los detalles, pero nosotros como litigantes siempre estamos luchando para el máximo, claro. Y de los casos que tienen accidentes, cualquier cosa, resbalón, caída, accidente laboral, accidente de carro, ¿qué cantidad de, por ejemplo, las víctimas? Porque, por ejemplo, cuando yo era un poquito más joven, mi madre le tenía miedo a los abogados, le tenía temor a los doctores, porque era madre soltera, estamos viviendo aquí en Miami, ella estaba tratando de identificar cómo se defiende ella, pero yo tuve un accidente a los 18 años y ella no quería llevarme a un abogado, ella le tenía miedo a los abogados. Ella decía, yo no quiero porque a lo mejor me toca a alguien que habla inglés. No fue hasta que una tía me llevó a donde un abogado y él me cogió una compensación a los 18 años. Pero cuéntanos un poquito de esa costumbre que la gente no quiere llamar a los abogados después del accidente. A lo mejor quieren reportar el accidente directamente y negociar directamente con los seguros. ¿Tú recomiendas eso o...? Bueno,
Yo tengo muchos clientes que me llaman después que ya ellos intentaron negociar con los seguros y no les fue muy bien. Pero primero deja tocar el tema sobre los miedos a los abogados. Yo también era igual, algo que me intimidaba. No quería hablar quería hablar con los abogados porque es algo, un tema legal. No quieren someterse a la corte, no quieren ir al antejuez. Ujú. Y es un proceso, sí, puede ser un poco complicado y intimidante, pero siempre va a depender en quién es tu abogado. Trata siempre de tener una relación con tu abogado, llévate bien con tu abogado, puede que puedas hablar con el abogado con sinceridad, alguien que te caiga bien a ti, que tú te sientas cómodo, porque realmente esa relación entre abogado y cliente es crítico para que un caso tenga éxito. Claro. Entonces, ¿y cuál fue la otra pregunta que me No, dijiste? ¿y qué cantidad de casos van a la corte? O sea, porque mi madre va a decir, oh, yo no quiero ir a la corte al frente de un juez, tengo mucho, si le tienen miedo a un abogado, le van a tener pavor a un juez. Claro. Entonces mucha gente prefiere no hacer nada por eso, pero realmente nosotros hemos atendido más de 100,000 casos de accidente aquí en nuestros 20 años. Pero cuéntame, ¿qué cantidad de estos casos realmente van a la corte, donde te tengas que sentar en una corte? Cuéntanos un poquito de eso para que la gente entienda, porque a mí me dicen, no, es que yo no quiero ir al frente de un juez. Le tienen pavor. Bueno, muy pocos casos son blanco y negro. O sea que le hacen un reclamo con el seguro y el seguro inmediatamente paga. Muy pocos son así. Mayoría de los casos son, bueno, hay que lucharlo un poco. Pero mayoría de los casos, casi 90%, 95% de los casos, llegamos a un acuerdo antes de llegar a un juicio. ¿Por qué? Porque el seguro tiene miedo al juicio. Entonces los otros abogados litigantes, que siempre estamos luchando en corte, ellos no tienen miedo a nosotros porque no quieren tomar el riesgo de ir a un juicio. Entonces el 90-95% de la vez de todos los reclamos tratan de resolverlo y pagarlo. Se demora un poco porque para llegar a ese punto, bueno, puede ser 1 año, 2 años, 3 años, uno nunca sabe, pero siempre seguimos luchando hasta el final, y al final del día, el día anterior de un juicio, ellos siempre pagan. Increíble. Ahí dicen, vea, 95% de los casos. Usualmente a mí me han dicho, todos los abogados me dicen 95, 96, 98% de los casos no van a la corte. Se solucionan directamente entre abogados y seguro. Pero es muy importante que no le tengan temor a hablar con un abogado, especialmente a Jordan, que es amigo de nosotros. Ahora le vamos a presentar el teléfono, porque él les va a explicar todo esto, cómo se debe hacer. Pero abogado, tengo una preguntita que me vino a la mente. Es, después de un accidente, que hayan 2 personas o 3 personas en un carro, que a lo mejor a esta contrata un abogado, esta no contrata un abogado, y la tercera persona contrata un abogado. ¿El caso es igual o tienen diferentes casos? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, normalmente si hay 3 personas involucradas en un accidente y 2 de esas personas hacen un reclamo contra el otro seguro de la persona que fue culpable, cuando van a resolver un caso, que como dije, siempre va a depender de cuánto es la póliza del seguro. El seguro tiene que anticipar que va a haber otro reclamo. Entonces, siempre va a cambiar las cosas un poco, porque como hay 3 personas y 2 presentaron un reclamo, ellos tienen que anticipar que la tercera persona quizás un día va a presentar un reclamo. Entonces, a la hora de resolver el caso, tienen que facturar cuánto quizás van a ser los gastos médicos de la otra persona, si es que tuvo. Entonces, sí, siempre va a depender un poco. Y otra cosa que me había preguntado Andy, que no negocie con el seguro directamente. Me vino a la mente ahora porque tuve un cliente recientemente que como te comenté, me llamó después de intentando negociar con el seguro y me dijo, bueno, tuve un accidente hace un par de meses, empecé a ir a terapia, y después de todo el seguro me llamó porque no había recibido una carta de representación de abogado, y intentó pagarle solamente $2,000. Wow. Sí, esa es la cifra famosa, 2,000, 2,500 lo que ofrecen. Sí. Y algunas veces hasta 500 solamente. Y me dijo, bueno, no sé qué hacer. Le dije, bueno, ¿por qué no llamaste a un abogado? Igual me dijo, no, tenía miedo involucrarme en un tema legal. Y le dije, bueno, deja llamar al seguro. Bueno, llegamos a un acuerdo con el seguro por $98,000. Wow. Les pudimos recuperar
$96,000 más que lo que la última oferta que le hicieron. Y esa plata es tax free, por lo que tengo entendido, ¿right? Sí, claro que sí. O sea, son $98,000 menos la parte del abogado, pero esa plata es tax free. Porque lesiones personales no es algo que el Federal Income Tax o el IRS mira como ingreso. No es considerado ingreso. Es algo que el propósito de recuperación de las lesiones personales es para ponerte en el mismo lugar donde estaba antes del accidente. O sea, que no lo consideran ingreso, es para pagar, para compensarte para no solamente las lesiones que tuviste y los daños que tuviste, pero los daños que vas a tener en un futuro. Ya. Porque quizás en 2, 3, 5 años vas a necesitar otro procedimiento, otra cirugía, más terapia, porque las lesiones son cosas que, como siempre digo, se siguen manifestando por la vida entera. Más una hernia en la cervical o en el lumbar. Esas son cosas que siempre vas a tener. Entonces ellos tratan de compensarte no solamente... Bueno, el seguro no trata de compensarte. Ellos tratan de nunca compensarte. Claro, sí. Los abogados siempre tratamos de asegurar que lo que recuperamos va a ser algo que te va a pagar los daños que tuviste, los daños de hoy y los daños de un futuro también. Yeah. Amigos, no negocien con los seguros directamente, que cuando ustedes contratan a Jordan Rosales, ustedes no tienen que pagar nada de su bolsillo, ni les va a quitar plata, ni le va a preguntar por una tarjeta de crédito, ni un cheque, ni efectivo. Simplemente él les va a conseguir una compensación mayor, como acaba de decir. A este señor le estaban ofreciendo $2,000, le conseguimos $98,000. Usted pagaría $25,000 o $30,000 por, en vez de que le den $2,000. Yo sí, en cualquier momento. So, llamen a nuestro amigo Jordan Rosales para que él explique bien los casos legales y cómo se maneja todos estos casos. ¿Qué debe hacer una persona después de un accidente y qué no debe hacer inmediatamente? Porque cada abogado quiere que hagamos diferentes cosas: tomar fotos, no tomar fotos, llamar a la ambulancia, no llamar ir al hospital, no ir al hospital. ¿Qué debemos de hacer? Lo primero que tienen que hacer es llamar a la policía, tratar de tomar fotos, porque la foto siempre va a servir como evidencia de cómo sucedió el accidente. Sí, el seguro eventualmente va a tomar fotos del carro cuando están evaluando los daños del carro, pero las fotos en la escena son críticas, porque si tú tienes un accidente, te bajas del carro y tomas una foto de exactamente cómo están posicionados los carros, eso va a servir como prueba en el evento que la otra persona dice algo contrario. Porque algunas veces es claro lo que pasó, te chocaron por atrás, pero vamos a decir después, esa persona, después de que hace el reclamo, dice, sí, yo le di por atrás, pero él frenó de repente. Trata de tomar foto. Cuando hables con la policía, no hables con la otra persona. Sí, puedes decir, ¿estás bien? Ok, yo también. O conversaciones muy... Cordial, uno es sí. Cordial, estás bien, te llamamos a la policía, a la ambulancia, pero realmente no debe hablar quién es culpable, usted tuvo la culpa, yo tuve la culpa. No se pongan a alegar, simplemente llamen a la policía, asegúrense que la otra persona esté bien, pero no se pongan a alegar con el cliente. El caso no se gana en la escena del accidente. El caso se gana después, el reclamo se gana después. No trata de no ser agresivo, manténgate bien calmado, porque eso son cosas que eventualmente cuando haces el reclamo y quizás tomen tu declaración jurada, esa otra persona va a decir, bueno, se bajó del carro y me atacó. Y claro, eso son cosas que no va a lucir bien en eventos que vamos a ir a un juicio. Y más para el seguro, que está tratando de evaluar el caso para ver, porque ellos, una de las cosas que siempre quieren ver es cómo tú vas a presentar en eventos si vamos a un juicio. Si eres una persona agresiva, si eres una persona bien calmado, tranquilo. Entonces, esas son cosas que dicen, bueno, esta vez sí vamos a tomar el riesgo porque esta persona es agresiva. Claro. Entonces, sí, y la vamos a hacer lucir mal. Claro, ese es el propósito del seguro, hacerte lucir mal, disminuir el caso lo más posible, porque aquí los seguros, ellos cobran un premium que tú tienes que pagar mensual, y la manera que la ganancia del seguro es no pagar. Claro. Entonces, ellos siempre tratan de encontrar maneras de no pagar los reclamos y siguen metiéndose dinero en el bolsillo, como son los seguros. Hablando de hacer las víctimas lucir mal, porque yo veo los seguros se han sentado afuera de mi oficina con cámaras para grabar qué le estamos haciendo al cliente realmente, a ver si se está haciendo la terapia o no se está haciendo la terapia, un abuso de la ley, yo no sé cómo lo pueden hacer. Y a veces también los siguen hasta la casa grabándolo a ver si cargan alguna caja pesada, porque ellos te quieren hacer lucir mal. Una de las cosas que yo les digo a los clientes siempre, cuando empiecen un tratamiento
médico que el doctor les ordenó que se hagan X procedimiento y no lo hacen, ¿qué le hace a su caso? Por ejemplo, el doctor le dice, hazte las 20 terapias y vamos a evaluarte otra vez de las 20 terapias a ver cómo sigues. Pero el cliente dice, no, yo me voy a hacer 10 y estoy muy ocupado, abogado, estoy muy ocupado, doctor, yo no puedo ir a esas terapias. Y después viene a donde Jordan y le dice, ¿y mi compensación dónde está? Y en eso tú le vas a decir, bueno, que no vas a recibir compensación por eso. Eso es una de las cosas que siempre veo que me dicen los adjusters del seguro. Bueno, esta persona tuvo el accidente, presentó a terapia el día siguiente y hizo 12 visitas de terapia. Estaba una receta por 20, o quizás no quiso hacerse un MRI, no quiso hacerse. Si el doctor te hace una orden para que hagas algo, tienes que cumplir con eso, porque eventualmente el seguro lo va a mirar y va a decir, bueno, entonces parece que se mejoró porque nunca regresó. Claro. Y la persona está en la casa que no puede pararse porque le tiene dolor de espalda. Pero la persona no cumplió con el tratamiento, entonces el seguro, claro, lo va a tomar en cuenta y no va a querer pagar. Increíble, increíble. Jordan, cuéntanos un poquito cómo la gente te puede encontrar, el teléfono tuyo, la oficina, dónde están, vas al domicilio, vas a las casas para encontrarte con los clientes. Cuéntanos un poquito de cómo la gente puede encontrarte. A mí me pueden encontrar en Miami entero, yo siempre estoy dando vueltas, voy a las casas de los clientes si quieren que lo vaya a la casa a empezar el reclamo. Yo estoy en Instagram, @attorneyjordanrosales. La oficina de nosotros, Jiménez Mazitelli Mordes, está localizado en Dadeland, en la US 1. Ahí está nuestra oficina. Si necesitan una consulta, puedes venir a la oficina, llamarnos. Yo siempre estoy dispuesto y disponible para hablar con los clientes. Increíble. Anoten el teléfono, aquí se lo ponemos en la pantalla, donde pueden hablar con Jordan directamente. Llamen a la oficina de bufetes de él para que puedan hablar. Pero si no, también me pueden llamar a mí al 305-570-1633 para hablar conmigo y yo les pongo en la misma llamada al abogado Jordan. Amigos, acuérdense, tenemos 100,000 abogados aquí en la Florida, pero no todos hacen lo mismo. No todos saben la misma ley. Hay posiblemente un abogado que hizo real estate y ahora se quiere enfocar en lo que es accidente. Y ese abogado es muy novato, no conoce las leyes todavía. Por eso es importante de hablar con un abogado que se conoce las leyes, que trabajó con los seguros, que sabe los secretos que el seguro va a usar contra ti para no pagarte. Muy importantísimo. Jordan, gracias por estar aquí con nosotros. Te agradecemos de corazón que vuelvas otra vez a nuestro show de Choque Cheque Ya. Estamos disponibles para hablar. Si llaman a Andy, ya me manda un mensaje. Si quieren hablar conmigo, siempre estamos dispuestos para hablar con los clientes. Y muchas gracias, Andy, por tenerme otra vez. Ok, amigos, desde el choque hasta el cheque, nos vemos en el próximo segmento. Hasta luego. ¿Tuviste un accidente de auto? Si chocas, después de llamar al 911, llámanos y nos encargamos de todo. Pero debes hacerlo antes de los 14 días para no perder tus beneficios. En Choque Cheque Ya resolvemos todo en una sola llamada. Siempre estamos a tu lado. Choque, cheque, ya. Llama al 305-570-1633. Choquechequeya.com.